Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Niribhisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones en torno a algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Estamos en una sección que, al igual que todas las secciones, desborda de esplendor y desborda de oportunidad purificativa, o sea, es un elemento purificador por excelencia, porque relata el comportamiento de almas puras completamente entregadas al Señor Supremo. Y cuando uno medita sobre ese tipo de comportamiento, cuando uno escucha y reflexiona sobre sus palabras, de hecho el simple reflexionar sobre sus formas o detalles descriptivos del lugar, entonces nos transforma la vida si uno lo hace, evidentemente, con un corazón abierto y deseoso de verdadera transformación. El Señor Krishna está acercándose a las puertas oficiales de Dwarka. Se describe todo lo que se está haciendo en la ciudad, en las calles, en las entradas, los adornos, las frases de las personas, cómo van correteando hacia él, ¿verdad? Entonces continuamos leyendo. Estamos en el texto número 17. Vamos a comenzar. 16 y 17 del capítulo número 11 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Al escuchar que el muy querido Krishna se estaba acercando a Dwarakadam, el magnánimo Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balarama, Pradyumna, Charudusena y Shamba, el hijo de Shambhavati, todos extremadamente felices, dejaron de descansar y comer y abandonaron sus asientos. Ellos se apresuraron hacia el Señor en cuadrigas en las que iban brahmanas que llevaban flores. Precediéndolos había elefantes, símbolos de buena fortuna. Se hicieron sonar caracolas y cornetas. Se cantaron himnos védicos. De ese modo ofrecieron sus respetos, que estaban saturados de afecto. Entonces ahora nos describe a las personas que eran personas de élite en Dwaraka, personas que formaban el gobierno en su más alto escalón, o sea, también guerreros, comandantes, ministros, que estaban allí ocupándose en su forma de vida específica, dedicados a, no había batalla, no había nada que hacer, estaban simplemente descansando, comiendo, disfrutando de la tranquilidad. Nos recuerda un poco a estas figuras de grandes semidioses como Brahma, Indra, cosas así, que están disfrutando de los deleites, de la paz, la armonía, la buena vida. Pero aquí hay algo importante, o sea, realmente en Dwaraka no había nada que resolver, no había ningún disturbio que organizar, así que todo era pacífico, así que cada persona estaba dada a su tendencia en medio de esa pacificidad. Pero dice que cuando ellos escucharon o sintieron que Krishna se estaba aproximando, inmediatamente dejaron eso. Dejaron esa tranquilidad, dejaron esa comida, esa buena vida, esos placeres y fueron al encuentro del Señor. Ellos no se quedaron allí extasiados, no. O sea, ellos estaban allí en ese estilo de vida, pero estaban atentos. Tan atentos que fueron capaces de sentir, de enterarse que el Señor se estaba acercando. Y ellos no dudaron.
Su amor por Krishna era tan total y completo, superior a cualquier tipo de esos deleites, incluso de los deleites de Dwarka, que ellos dejaron todo eso allí como estaba y fueron al encuentro del Señor, se apresuraron. ¿Y cómo lo hicieron? A su modo. ¿Cómo le ofrecieron su afecto? A su modo. Al modo de los ministros, al modo de los grandes brahmanas, o sea, cantando himnos védicos, yendo en caravanas con elefantes que son símbolos de cosa auspiciosa para la cultura védica, llevando brahmanas consigo, o sea, expertos en mantras, expertos en rituales, expertos en adoración celestial. O sea, cada cual, fíjense, que estaba adorando o yendo al encuentro del Señor para ofrecerle de obsequio aquello que ellos mismos en su tendencia consideraban como lo más elevado, ¿verdad? Algunos de los ciudadanos que eran ciudadanos comunes le llevaban flores, frutas, cosas auspiciosas, otras le llevaban canciones, otros le llevaban palabras realzadas, y estas personas le llevaban aquello que según su posición social consideraban ellos lo más elevado. Ninguna cosa es más elevada que otra para ofrecerle al Señor, siempre y cuando el sentimiento de amor puro sea lo que sustenta el motivo para la ofrenda. Cada criatura debe de encontrar en su tendencia aquello que de más elevado hay en sus cualidades, y eso es lo que ofrece al Señor. El pintor ofrece su pintura, el cocinero ofrece sus platillos, el deportista ofrece sus logros, el músico sus canciones, el dramaturgo ofrece sus dramas, sus obras de teatro, el ingeniero ofrece sus ideas y proyectos, el poeta sus poemas. La ama de casa ofrece su esfuerzo, su delicadeza, su entrega en el cuidado de la familia. El trabajador de campo ofrece sus cultivos y su esfuerzo constante. Esa es la cuestión. La cuestión está allí. Entonces, cuando eso se ofrece con verdadero desinterés, o sea que no se espera nada a cambio, se ofrece por amor verdadero y se ofrece a aquel que es el dueño verdadero de todo, entonces la ofrenda es perfecta. Se acaban las diferencias. Que si esto es superior a aquello, que si ofrecer esto es superior a ofrecer aquello, no. La cuestión del superior o el inferior está en la pureza del amor con el cual se ofrezca. Claro, evidentemente, hay que primero llegar a la concepción correcta de qué es el amor y qué es el amor a Dios. Porque a veces la persona dice, no importa que yo ofrezca esto, que al fin de cuentas es algo simple, pero bueno, ¿para qué voy a esforzarme en buscar algo más complejo si el Señor no mira las cualidades de las cosas, Él mira la sinceridad con la cual yo se lo ofrezco? Pero muchas veces ese tipo de personas en su corazón no tienen real amor por el Señor, sino que están utilizando eso como una justificación para no esforzarse en buscar lo mejor que ellos pueden encontrar para el Señor. Es como un muchacho enamorado va caminando buscando una flor por el cumpleaños o un día especial para su novia. Y entonces la primera flor que encuentra, él dice, bueno, esta misma de todas formas, a mi novia lo que le debe importar es que yo se la voy a regalar y ya. Ya, eso parece. Sin embargo, hay otro que ve una flor y dice, ay no, porque yo estoy buscando de todas las flores que hayan en este pueblo, aquella que sea la más hermosa, porque a fin de cuentas el esfuerzo vale la pena, porque es para aquella que me da tanta alegría en mi vida, aquella que me acompaña, aquella que a veces me aconseja, aquella que me regala su sonrisa, aquella que ha cambiado mi existencia. O sea, entonces él busca, él hace su mayor esfuerzo. La comparación, fíjense, el primero usa el supuesto amor como justificación para no esforzarse, pero el segundo da crédito de verdadero amor. Él no le interesa esforzarse ni cuánto tenga que esforzarse. Él quiere encontrar lo mejor que pueda encontrar. No para lucirse en cuanto a que diga, mira cómo encontró lo más bonito, no, sino porque él siente que ella merece lo mejor que él pueda conseguir. Y entonces esa es la cuestión. Hay muchas personas que andan justificándose en la vida, no hacen esfuerzo y después se justifican. No, el Señor lo que mira es el corazón, pero ni siquiera el corazón de esa persona está listo para el Señor, porque si no, no me diera esfuerzo. La persona que ama realmente no mide esfuerzos para buscar siempre de lo mejor para el otro. Yo recuerdo
en la medida que yo, disculpen, fui creciendo y mis padres me fueron educando, entonces siempre mi padre me decía, cuando vayas a ofrecer algo, a regalar algo de comida que haya en la casa, de alimentos, de lo que sea, regala de lo mejor que tengas. Si tienes frutas, vas a regalar 2 frutas a un vecino o a otra persona, escoge las 2 mejores. Si tienes algo de vianda u hortaliza y vas a regalarlo, escoge de la mejor. Y si acaso lo que tienes es así, está muy lastimado, o sea, está en muy mal estado, no lo regales. Entonces no eran personas de ningún tipo, no era ninguna práctica, simplemente eran así los educaron, pero fíjense qué cuestión, ¿verdad? Porque no solo es la cuestión de la caridad, sino es la cuestión de que esa caridad debe ser perfecta. Esa caridad es perfecta cuando tú te separas completamente del individualismo y dices, no, aquí tengo 2 cosas, pero de estas 2 cosas esta tiene mejor calidad. El pensamiento individualista diría, mejor me quedo con esta, pero el pensamiento cuando ha crecido, cuando se ha expandido, dice, entonces esta es la que voy a ofrecer. Porque yo con la otra puedo ir resolviendo. Claro, esto no se debe hacer a la fuerza para crear una imagen de aparente santidad. Debe surgir como un comportamiento espontáneo y natural. Y esto sucede así con la práctica diaria y con las buenas compañías, los buenos ejemplos. Porque los buenos ejemplos en este sentido nos hacen que llegue un momento en que nosotros querramos hacer lo mismo. Nos motivan a hacer lo mismo. Por eso es importante que el mundo entero tenga en cada lugar, en cada localidad, personas que den buenos ejemplos en relación a qué es la verdadera entrega a Dios, qué es el verdadero amor, qué es la verdadera fe, qué es la verdadera esperanza, qué es la verdadera adoración, qué es la verdadera humildad, qué es la verdadera mansedumbre. Eso es necesario. Y ese es el propósito también de un sendero supuestamente espiritual. Ayudar, gestionar a estas personas, que se estimulen cada vez más personas a hacer así. Si un sendero no hace eso y se dedica solamente a las cuestiones místicas y filosóficas, es una tontería, es una pérdida de tiempo, porque no trae bien para nadie. Trae bien simplemente para el ego falso que se engorda diciendo soy el mejor filósofo, soy el que más enredado habla, soy el que tiene más libros guardados. Se llama tontería. ¡Qué tontería! La vida se te va sin practicar el amor, y eso es la mayor de todas las desdichas. José Martí, el héroe nacional de Cuba, tiene una frase en uno de sus discursos donde dice que el amor es la justificación de la vida. Lo único que justifica el que tú estés vivo, el que tú merezcas estar vivo, es que practiques el amor genuino, verdadero, desinteresado, el amor puro. Si no utilizas la llamada vida, la manifestación de vida, para ejercitarte en el amar, para comprender qué es el amar y ponerlo en práctica y perfeccionarlo cada día más, entonces no mereces estar vivo. Estás mal utilizando tu vida injustificadamente. O sea, la justificación de la vida, el único sentido que tiene la vida es eso. Entonces, continuamos. Vamos a continuar porque vamos a ir adentrándonos en las cualidades maravillosas de Dwarka. Quiero que se fijen en lo que vamos a ir leyendo para que vean la cualidad especial de Dwarka, que es una cualidad que caracteriza al reino de Dios. Dwarka es la morada del Señor Krishna en ese momento, en su manifestación acá en la tierra, y por tanto no hay diferencia entre la morada y el Señor. Es el propio Señor hecho morada, hecho ciudad. Por tanto, en Dwarka está el esplendor de Krishna. Ahora, ¿qué pasa con el Señor y las ofrendas? ¿Qué pasa con el Señor y la aceptación de las personas? ¿Qué es lo que el Señor mide? ¿Qué es lo que el Señor no mide? ¿Quiénes pueden vivir en Dwarka? ¿Quiénes no pueden vivir en Dwarka? Vamos a ir adentrándonos en los habitantes de Dwarka. ¿Es Dwarka acaso una ciudad magnífica donde solamente viven brahmanas, o donde solamente viven grandes guerreros, o donde solamente viven grandes místicos? Vamos a ver qué pasa con Dwarka.
Continúa el texto número 19 diciendo lo siguiente. Bueno, ya vimos que los guerreros, los grandes brahmanas, la forma en que salieron a recibir al Señor. Ya hemos visto al principio las personas comunes que viven en las cercanías de las afueras de la ciudad, los recibieron. Vimos entonces cómo le ofrecieron palabras hermosas, vimos aquí a los guerreros, vimos todo. Vamos a ver otro grupo de personas importantes que generalmente puede alarmar al que escuche el texto. Porque los menos que piensen, lo menos que la mente podría escuchar que en Dwaraka habitara sería este grupo de personas que voy a leer. Porque este grupo de personas, la palabra que los clasifica, asusta a la mente y los tiene como los más caídos, los tiene como algo muy degradado. Claro, a la imagen en que se presentan en este mundo realmente son muy degradadas, pero vamos a ver qué pasa con esta cuestión. Texto 19. Al mismo tiempo, muchos cientos de prostitutas bien conocidas comenzaron a desplazarse en diversos vehículos. Todas estaban muy ansiosas de encontrarse con el Señor, y sus hermosas caras estaban adornadas con pendientes deslumbrantes que realzaban la belleza de sus frentes. Dwaraka, la ciudad del Señor. Dice que cientos de prostitutas muy reconocidas fueron al encuentro del Señor sonrientes, locas por mirarlo, por encontrarse con Él. Y dice que los pendientes que adornaban su nariz, realzaban la belleza de la frente. Este texto podría ser un escándalo para aquellos que son de mente muy conservadora en cuanto a la comprensión de las Escrituras y que adoran a un reino de Dios y a un Dios ficticio. Una persona podría decir, ¿cómo es posible que en Dwaraka también puedan haber prostitutas? Vamos a quién vive en Dwaraka. En Dwaraka vive o vivía en ese momento toda aquella criatura que debido a sus austeridades en vidas anteriores, debido a su conducta en vidas anteriores, debido a sus deseos y a sus actitudes, llegaron a tener un sentimiento de amor puro por el Señor. En sus deseos del corazón solamente llegó un momento en que solo el deseo de servir al Señor, de estar en presencia del Señor, de tenerlo solo a Él como objeto para mirar, ese deseo se hizo predominante. Cuando ese deseo predominante exterminó a todos los otros tipos de supuestos anhelos, sueños, etcétera, etcétera, y fue predominante, entonces eso te clasifica para entrar a la morada del Señor. Desde tu tendencia. El reino del Señor Supremo es un reino lleno de variedad. En el reino del Señor Supremo existe todo, pero existe todo en su nivel original de perfección. Todo lo que existe en el mundo material, vamos a recordar, es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. No hay nada que pueda existir en este mundo que su modelo original no esté en el reino de Dios, pero la diferencia está que en el reino de Dios existe inundado el mismo personaje, pero inundado de amor por Dios. Realiza las mismas cosas, pero inundado de amor por Dios. Su motivación es el amor por Dios. Entonces, vamos a suponer que una persona, debido a su tendencia, se dedica a un tipo de vida específica, a un tipo de actividad específica, pero vamos a suponer que también esa persona, debido a su evolución interna, debido a su desapego por las cuestiones de ilusorias materiales, ha ido siendo inundada de un sentimiento claro, profundo, estable y constante
de amor por Dios, de confianza en Él, de entrega, de relación íntima interna con el Señor, donde diariamente está confiando en Él, donde diariamente se está amparando en Él, donde diariamente se está refugiando en Él, donde diariamente dedica solo a Él sus oraciones, donde aún en medio de los momentos más difíciles de la existencia, más dolorosos, más despreciables incluso, aún así sigue mirando al Señor, donde diariamente también desde su corazón está elevando y diciendo: Señor, perdóname por todas las cosas oscuras en las cuales caigo. Es que mi tendencia me arrastra, pero aún así sigue siendo tú mi único objeto verdadero de amor, mi único refugio. Personas que lloran lágrimas de arrepentimiento constantemente y también lloran a veces lágrimas de alegría cuando ven o escuchan hablar de las glorias del Señor. Cuando esto ocurre en una persona, y ocurre de manera espontánea y no ocurre de manera fingida y no ocurre de manera inventada ni de manera actuada, sino que emerge de manera sincera de ese corazón, entonces debe comprenderse que esa criatura está en un estado de purificación admirable. La purificación no es todavía de calidad completa, pero ya es muy admirable y ya es digna de tener intercambio en el reino del Señor. El reino del Señor está lleno de personajes que ocupan y desempeñan diferentes roles, como la vida cotidiana común, y cada cual desde su tendencia, pero teniendo, como ya dije, sentimiento de amor por Dios como el centro. Se sienten atracción total hacia el Señor. Pero esa atracción no en todos está ya completamente en su punto máximo. Por eso no todos son gopis. No todos son pastorcillas de vacas que disfrutan de la compañía del Señor y se encuentran a su servicio constante. Hay pastores de vacas, hay personas casadas, hay ancianos, hay niños, hay terneros, hay flores. Todas esas son almas perfectas que en su éxtasis de amor por Dios y desde su posición específica están ofreciendo un servicio. Unas sirven como nube, otras sirven como lluvia, otros sirven como tierra, otros sirven como fresca hierba hermosa, otros sirven como flores, otras sirven como agua, otros sirven como vaca, como leche, como ternero, como pastor, como río, ¿verdad? Todas en el reino de Dios son almas espirituales que están desempeñando un papel necesario para el placer del Señor cuando se reúnen entre todos y funciona la obra de manera armónica. Esta cuestión es una cuestión muy importante de comprender y a la vez muy peligrosa que hay que comprender con cuidado, porque personas con la mente media retorcida piensan: bueno, no importa lo que yo sea, no importa lo que yo haga y ni que lo siga haciendo. Lo importante es que yo diga que amo al Señor, lo importante... No estamos diciendo esto. Sí importa lo que tú hagas, porque tienes que continuar constantemente lamentando cualquier conducta que te aparte de Dios. Tienes que continuar constantemente lamentando aquello que te arrastra y que tú intentas controlar, pero aún así te arrastra. Tienes que estar constantemente pidiendo al Señor que por favor te dé la capacidad y la fuerza suficiente para ayudar a transformar todo eso en ti. Que por favor llegue un momento en que solo Él sea tu objeto de arrastre, que solamente te arrastre Él. Y mientras esto no sucede, tienes que lamentar eso. Y tienes que tratar de ir guiando tu vida por ciertas regulaciones. Y tienes que escuchar diariamente hablar del Señor. Y tienes que desear tener más tiempo para Él. Tienes que eso. No se trata de, bueno, aquí dice que puedo ser cualquier... No. No confundan a estas prostitutas de Dwaraka con cualquier persona del mundo. No. Porque estamos hablando de almas que lograron una total entrega al Señor. Ahora vamos a la literatura védica. ¿Qué dice la literatura védica sobre la prostitución o las prostitutas? No estamos hablando de las prostitutas, como se dice en el mundo vulgar, de baja monta, que simplemente se dedican, ¿no?, a la actividad para resolver ciertos momentos difíciles de la vida. No, estamos hablando de las prostitutas como un oficio necesario en la sociedad. Una persona muy casta podría decir: wow, necesario, ¿cómo que necesario? ¿Qué de necesario tiene eso?
Bueno, la literatura védica explica y sienta que la relación íntima ilícita o la relación fuera de matrimonio es algo contraproducente, porque no contribuye al ordenamiento social, sino que contribuye al desordenamiento, desorganización social. Pero también habla de que hay ciertos temperamentos y hay ciertas tendencias, sobre todo en los kshatriyas, o sea, las entidades vivientes que tienen naturaleza de guerrera, naturaleza muy activa, naturaleza muy enérgica, muy insaciable. Entonces se dice que muchas veces esas tendencias, sobre todo por supuesto en el caso masculino de los guerreros en la época védica, siempre estaban deseosos de estar en actividad, y eso incluía también su deseo de relación íntima. Ese deseo de relación íntima, sin embargo, sobrepasaba la posibilidad de tener una constante relación o una relación más frecuente con su esposa. Entonces quedaban dos opciones. Una opción era o reprimías la tendencia o el deseo, cosa que era imposible porque Krishna explica en Bhagavad Gita que cada cual actúa según su naturaleza, o la segunda cuestión era, entonces buscabas otra relación. Si la prostituta no existiera, entonces la única opción sería que buscara otra relación en la esposa de otra persona, ¿verdad? Entonces eso, por supuesto, caería dentro del sexo ilícito y traería mucho revuelo en la sociedad. Entonces, evidentemente era necesario un personaje, una figura, que a pesar de estar ya en edad madura, o sea, edad de familia, de casarse, aún así no lo hiciera, no lo hubiera hecho, y asumiera el papel de dedicarse a estar allí disponible por su propia naturaleza para aquellas personas que quisieran o que necesitaran tener relaciones íntimas. Entonces, según algunos acharyas, la única justificación funcional de la existencia de ese tipo de prostituta era mantener la organización de la ciudad. Incluso las esposas de esos grandes guerreros eran conscientes de esas necesidades de ellos. Y entonces eran conscientes de que las prostitutas, y estamos hablando, vuelvo a decir, de prostitutas realmente, o sea, muy elevadas, muy bien educadas, muy limpias, disculpen, tengo la garganta media con flema, parece alguna gripe o algo así, muy limpias y muy conscientes de su labor, que no estaban ejercitando la prostitución ni por hambre ni por miseria, porque en Dwarka no hay hambre ni miseria, sino por una cuestión funcional social imprescindible. Entonces las familias se mantenían estables. El esposo guerrero nunca dejaba a su familia para irse con la prostituta. La familia era el centro y seguía siendo siempre el centro. Y la prostituta nunca hacía nada que pudiera alejar a ese hombre de su familia, sino que reforzaba su lazo con la familia y constantemente se lo estaba recordando. Ella simplemente impedía que ese hombre deseoso de relaciones íntimas no fuese a perturbar la vida familiar de otro hombre al estar seduciendo a su esposa. Entonces el guerrero así no reprimía su tendencia, tampoco echaba a perder la armonía social y al mismo tiempo entonces daba salida a toda su energía inquietante interna. Pero ese no es el punto, ese punto se los expliqué para tratar de que aquellos que puedan reflexionar sobre cuál es la prostituta del pueblo védico, a qué se le llamaba y por qué ejercía la prostitución, y el eslabón práctico, por qué era necesaria su presencia. Hoy, por supuesto, hoy en día no tiene nada que ver con eso, ni el mundo es un mundo védico, ni nada de eso. Al contrario, la prostitución en la mayoría de los casos se ejerce, en muchos de los casos, porque es una vía que muchas personas encuentran para tratar de mitigar su miseria, su necesidad, sus cuestiones. Otros lo encuentran para tratar de mitigar sus propias tendencias internas, pero sin tener miramientos de limpieza, de organización, de etiqueta, de educación, no, sino que crean perturbaciones en la mayoría de los casos
a nivel social. Entonces no podemos aplicar este texto a la actualidad. Pero lo que sí podemos aplicar es una enseñanza. El reino del Señor está lleno de variedades, pero al mismo tiempo no tiene variedad. No tiene variedad en el sentido de que todos los habitantes del reino del Señor son expresiones de amor puro por Dios, situados en una tendencia o en un rol diferente, que es lo que garantiza la variedad, pero al mismo tiempo la quita, porque todos son expresión de amor puro por Dios. Entonces estas cientos de prostitutas que están saliendo al encuentro de Krishna no son cientos de prostitutas estas que uno puede ver en las calles, no, son cientos de almas, muchas más puras que todos nosotros los que estamos escuchando este amanecer espiritual, y que de hecho deberían ser admiradas por nosotros, porque de una forma u otra lograron acceder al reino de Dios, a Dwarka. Lograron ver, ellas merecieron ver a Krishna de frente todos los días, ver su sonrisa, ver cómo Él las miraba y les concedía así su saludo amoroso. Nosotros, quién sabe cuándo y si acaso lo logramos recibir ese regalo. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión. De hecho, hasta los famosos planetas celestiales, Brahma, Indra, esos lugares muy elevados donde vemos que esas personalidades disfrutan de hermosas cantantes que cantan, bailarinas, que le traen frutas y todo muy elevado. Así que si eso existe ahí, entonces ¿cómo no podría existir algo semejante en Dwarka, el reino del Señor, pero con las diferencias que les acabo de mencionar? Una persona incluso puede dejar de todos los estilos de vida supuestamente degradantes. Los deja todos, vamos a suponer que los deja todos. Ya no roba, ya no ejerce la prostitución, ya no miente, ya no esto, ya no mata, ya no todo. Se hace perfecta en la ley, conforme Dios se la dio, por ejemplo, al pueblo judío. Perfecta. Pero sin embargo, esa transformación no es provocada por el creciente amor por Dios. Obtenida esa transformación, tampoco se dedica al acercamiento progresivo al Señor Supremo. Entonces la transformación sí les ayuda como seres humanos a cuidarse, cuidar su vida, su cuerpo, cuidarse de ciertas enfermedades, de lo que sea, pero para nada les sirve desde el punto de vista espiritual. Tendrán que ir apareciendo de nacimiento en nacimiento, quizás en plano de conciencia más estable, más elevado, más eso, pero no existe la posibilidad de acercamiento a Dios. Entonces el punto es ese. El cambio de estilo de vida es importante, pero no es definitorio. Lo definitorio es cuán se va acrecentando en usted la presencia de un deseo, de un sentimiento puro por Dios. Usted puede transformar su vida para después buscar eso, pero también puede pasar lo contrario. Puede tratar de ir comprendiendo la necesidad de desarrollar ese sentimiento, puede tratar de ir escuchando al Señor, irse relacionando con devotos puros, y a la medida que eso vaya sucediendo, si usted es afortunado y lo hace con sinceridad, lo segundo irá ocurriendo. Su vida poco a poco se irá transformando porque usted irá perdiendo ciertas tendencias, ciertos ánimos irán disminuyendo usted y se irán mitigando hasta que desaparezcan sin esfuerzo alguno. No es que desaparecieron y ese hueco quedó vacío en usted, no, es que fueron siendo desplazados. No es que se terminaron, es que se desplazaron. El aumento de la materia o de la sustancia, amor por Dios, fue desplazando, fue colonizando todas las áreas de su vida y fue echando fuera todo lo que estaba en cada área que fuera diferente del amor por Dios, hasta que Él se va instalando completamente. Cuando Él se instala completamente, se le llama entonces vida espiritual perfecta. Son cuestiones para reflexionar, pero con mucho cuidado, y siempre recuerden, cualquier duda o inquietud o contrariedad, pueden escribirme, pueden decirme, pueden plantearlo sin problema ninguno. Yo estaré súper feliz de poder tratar de dar
la respuesta o el enfoque de acuerdo a lo que las escrituras autorizadas plantean. Que la gracia y el amor de Dios nos esté acompañando. Bendito Señor, que tú no miras la diferencia de funciones, sino que miras la calidad del amor que la criatura siente por ti. Bendito Señor sean todas aquellas criaturas que por su pureza han merecido estar en tu morada, ejercitándose allí en diferentes cumplimientos de diferentes papeles y roles que enriquecen la maquinaria social, pero unidos en un punto común, el amor puro por ti. Ojalá y nosotros tengamos la dicha, Señor, y la fortuna de quedar al menos al servicio de una de esas almas puras, Señor. Porque estando al servicio de una de esas almas puras, estén en el papel que ellas estén ejecutando, ya nuestra vida se consideraría muy dichosa. Hare Krishna, buen día, y estamos finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine